Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, como siempre con informaciones, comentarios y entrevistas de la actualidad política nacional. Tenemos una interesante entrevista hoy con el doctor Fulgencio Severino. Con él conversaremos de temas sumamente importantes después de estos mensajes. Nos sentimos altamente honrados de compartir el programa de hoy con el destacado cardiólogo, director de cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, profesor universitario, fundador de la residencia de emergenciología y cuidados críticos, y un humanista, gran investigador, sensible de la problemática social del país, maestro de la medicina, un hombre que ha dedicado su vida para construir una patria para todos. Le damos la bienvenida al doctor Fulgencio Severino. Doctor, bienvenido a Pulso Nacional. Gracias, y para mí siempre un honor compartir contigo y con el amigo Luis, aunque no me ha votado. Doctor, ¿cuál es, desde su perspectiva como médico y cardiólogo, el principal problema que enfrenta actualmente el sistema de salud dominicano? Bueno, se pudiera decir que fundamentalmente de acceso. Y dentro del acceso, los dos componentes básicos, que son lo de la prevención y lo del tratamiento, o sea, la curación. Como ustedes saben, las enfermedades producen muertes, y la muerte son evitables con medidas de prevención, y de cada 100 muertes que se pueden evitar, en el caso de la cardiología se estima que entre 55 y 70% son por prevención. Hay quienes plantean mucho más. Y esa prevención tiene varios trayectos o momentos, como pudieran ustedes entenderla. El primer momento es la prevención primordial. Prevención primordial es evitar que aquellas condiciones que van a hacer que el corazón se enferme, prevenirla. ¿Cuáles son esas? Hipertensión, fumar, los problemas del colesterol, la diabetes. Se ha hecho una leyenda con lo del colesterol. La obesidad, es decir, esos factores hay que evitarlos. Y eso se evitan con políticas públicas, es decir, negociar con los productores de comida para que no le echen azúcar a las bebidas. Claro. Negociar con la industria de la comida rápida para que cocinen con bajas calorías. Y dentro de esa caloría, la más importante, pues evitar las grasas saturadas y los altos componentes de carbohidratos que tiene la dieta dominicana, porque la dieta dominicana es una dieta rica en carbohidratos, porque tiene pan abundantes, o víveres abundantes, tiene arroz abundante, y el paladar del dominicano le gusta mucho lo dulce. Tú recuerdas que cuando nosotros éramos muchachos, Sí. nos bebíamos un agua de azúcar con pan, azúcar negra en mi campo, con galletica. Esa era una delicia. Sí, entonces, esa es una dieta muy rica en carbohidratos. Entonces, eso hay que negociarlo y hacer campañas comunitarias por medio de comunicación, y que a ti el Ministerio de Salud Pública te pague algunos anuncios para que promuevan la vida saludable. Lo otro es garantizar que los alimentos más saludables, como son las verduras, las ensaladas y las frutas, lleguen a precios económicos a la población, porque este es un tema que afecta mucho la salud de la gente, porque usted tiene que sustituir el arroz y tiene que sustituir los víveres con algo, y ese algo es la ensalada. Pero si la ensalada está muy cara, o tiene mucho, o el gobierno no negocia con los productores para que utilicen menos químicos, o sea, que se utiliza mucho químico, Sí, claro. los famosos productos
transgénicos. Bueno, como se le pide a la gente que sean productos en la que se utilicen menos químicos de estos. Entonces, pero que tenga un precio favorable. Ya en lo que son las fuentes de proteínas, pues aquí hay que desarrollar política para el pescado. Sí, El pescado, aquí hay escasa vivimos a espaldas política, del mar. aunque somos una isla, pero el Vivimos gobierno no tiene ninguna política para estimular el consumo de proteínas saludables. Ya en lo que tiene que ver con los aceites, aquí se utilizan muchos aceites que son dentro de la salud cardiovascular, que son buenos porque tenemos aceite de maíz, tenemos aceite de soya, tenemos el aceite de oliva y ya veo que también tenemos aceite de aguacate, que es comparado con el aceite de oliva. O sea, el aceite de aguacate es un aceite también bastante saludable. Esto tiene que asociarse a lugares donde la gente pueda hacer ejercicio. Entonces hay que negociar con las empresas para que la gente tenga pequeños gimnasios en las empresas antes de salir. Claro. Es decir, la gente sale a una hora que es muy difícil cuando llega a su casa cansado a hacer ejercicio, pues la empresa puede negociar 20 minutos antes para que la gente haga 20 minutos de ejercicio y un trabajador sano para la empresa, un trabajador más productivo, Claro, porque tiene menos ausentismo laboral, tiene menos enfermedad y se siente más a gusto con el trato de la empresa. Eso es lo que tiene que ver con la primera parte de la prevención, lo que llamamos prevención primordial. Doctor, ¿podemos hablar de una verdadera crisis del sistema sanitario o se trata fundamentalmente de problemas de gestión y financiamiento? Bueno, sí, es una crisis porque cuando tú tienes problemas de acceso por temas de financiamiento, porque todavía aquí el acceso está muy vinculado a tu capacidad económica, especialmente, por ejemplo, el hospital funciona con muchas limitaciones tecnológicas, con muchas cosas que se deben hacer, no se hace. Aquí no, en el Servicio Nacional de Salud no existen los servicios que se requieren en una institución acorde con el perfil epidemiológico de la República Dominicana, sino que es una compra de equipo o a demanda de los médicos o a lo loco, pero no porque hay un plan nacional de desarrollo del hospital de tal manera que el hospital pueda satisfacer la necesidad de la población en un espacio geográfico determinado. El segundo aspecto que tiene mucho que ver con esto es que obliga a la gente a gastar mucho. Si el hospital no tiene todos los servicios, la gente tiene que ir a gastar. Y el que más gasta es el más pobre. Sí. Ahí tú tienes también el tema de acceso a medicamentos. Todavía aquí hay, por ejemplo, el paciente subsidiado, que no hemos cansado de hablar de esa discriminación que tiene el sistema de salud de manera muy particular, la irresponsabilidad del gobierno de negarle el derecho que tiene la población del régimen subsidiado a los medicamentos con la complicidad del Consejo, de la Superintendencia y del señor ese de la DIDA que habla mucho, pero no se mete en lo que tiene que meterse, que ahí donde debería estar. Otro aspecto que está influyendo mucho en el tema de acceso y gasto de bolsillo es la frecuencia con la que las ARS, a esos 4.5 millones de afiliados y afiliadas que tiene, le niega oportunamente prestaciones, o sea, tiene muchos mecanismos para decir que un procedimiento no está incluido, para retrasar que ese procedimiento se pueda hacer en un momento determinado. Igualmente ocurre con los medicamentos y todo esto va en detrimento del tema de acceso, que es para nosotros los profesionales de la salud la parte más importante y que no dependa de la capacidad económica de la persona. Otro elemento que está influyendo mucho dentro de la crisis en el acceso es el tema de los copagos. O sea, los médicos son explotados por las intermediarias con tarifas ridículas, 750 pesos por una consulta que cae en la ridiculez y en la explotación excesiva de este sistema a los médicos, y los médicos recargamos sobre los pacientes entonces un copago de compensación que es sumamente alto para una población que tú sabes aquí, 40-35% de la población dominicana que tiene ingreso por debajo de 20,000 pesos.
y con esos ingresos tan bajos, poder garantizar que todos los miembros de la familia puedan ir al médico. Y digo todos los miembros de la familia porque aquí trabaja una persona por cada 2,5 personas que viven en el hogar. Entonces, con ese nivel de ingreso, cuando tú le sumas cuánto ganan menos de 30,000 pesos, tú estarías hablando que casi el 63% de la población dominicana tiene ingresos de menos de 30,000 pesos para pagar casa, que están sumamente caras, los alquileres, la comida está sumamente cara. ¿Y los servicios? Ajá, y todos los servicios, o sea, tú tienes que pagar energía cara, teléfono caro, o sea, internet caro, o sea, todo está elevado. Entonces, si tú tienes ingreso bajo y para poder ir a un médico tienes que hacer un copago que es elevado, lo más frecuente es que el paciente sacrifique la atención médica para gastar cosas que son más estructurales. Y en ese sentido que uno dice que este sistema todavía depende mucho del hospital público, pero el hospital público debería garantizar que esos pacientes que se atienden ahí con una ARS determinado, el hospital le garantice los medicamentos de forma gratuita o sea vía Promeses, sea vía que vaya a la red farmacéutica nacional, pero aquí hay una crisis de acceso. Entonces, cuando tú tienes una población pobre, es una población altamente enferma y eso se sabe que a mayor pobreza se vive en comunidades mucho más estresantes y el estrés crónico es causante de muchas enfermedades. Por eso casi en todos los países donde se hacen estudios, se sabe que mientras más pobre tú eres, mayor es la tasa de mortalidad, menor es la expectativa de vida, mayor es la prevalencia de factores como la hipertensión, la diabetes, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Y eso, esta persona entonces más pobre, más enfermos y tampoco tiene recursos con que ir. Entonces pudiéramos decir que sí, que el sistema de salud de la República Dominicana es un sistema en crisis que requiere de una gran transformación hacia un sistema de acceso universal, gratuito, sin copago, En consecuencia podemos decir, afirmar que el sistema de seguridad social cumplió su objetivo. Si es que lo tuvo alguna vez, después de 2 décadas. Recuérdate que el objetivo de esto fue un proceso de acumulación capitalista, como dijera Carlos Marx, en el caso mío que soy defensor de Carlos Marx. Es un modelo de acumulación fácil, rentista, al menor esfuerzo, donde a ti te dan dinero para que tú garantices atención y luego tú lo que haces es que economiza el dinero negando atención. Entonces es un sistema perverso de acumulación que cada año le deja esa intermediación aproximadamente unos 20,000 millones de pesos todos los años. Entonces desde esa perspectiva, que fueron los objetivos principales de la reforma, tanto en salud como en pensiones, de garantizar que esa intermediación vinculada al sector financiero de la República Dominicana, que es el sector que Carlos Marx llamaba el sector no productivo y que algunos le llaman el sector parasitario de la economía, porque cobra sin trabajar y sin producir nada, y es el que más beneficio cobra, y es el que se apropia de la mayoría de los bienes que se producen en la sociedad, entonces, o al menos de los inmuebles. Entonces, desde esa perspectiva, para los privatizadores, para los neoliberales, cumplió su papel. Para el pueblo, una estafa más. Una estafa más, igual como pasó con la privatización del servicio energético en República Dominicana, que se vuelven estafas, porque el pueblo sigue padeciendo las mismas limitaciones que hemos estado viendo, paga servicios mucho más caros y no ve que hay una mejoría en su situación. Doctor, el pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud con usted, porque usted en el Consejo de Seguridad de Seguridad Social levantó la voz para defender la necesidad de que se creara una ARS estatal, porque el sector financiero que controlaba eso quería quedarse con ellos todo con eso. Sin embargo, surgió SENASA.
sino SENASA. El SENASA se debe a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación para eso. ¿Cómo usted ve SENASA actualmente? ¿Cuál es su opinión sobre el papel que ha jugado SENASA en los últimos tiempos y como una alternativa viable para los sectores de menor ingresos? Bueno, las ARS no lucrativas, tanto la pública como la ARS, como la del propio colegio médico, se convirtieron en hazme reír. ¿Entiendes? Porque cuando nosotros decidimos que tuviéramos este tipo de intermediación no lucrativa, era para que ellas se diferenciaran y no actuaran como la del mercado, sí, pero son iguales. Entonces, te pasa como el banco de reserva. El banco de reserva parece más un banco, es más caro el banco de reserva que los bancos privados. Y tú vas a comprar $1 en el banco de reserva, es más caro que el banco privado. Entonces tú dices, pero se supone que el público no anda detrás de lucro, no anda detrás de codicia, no anda detrás de toda esa negación y debe comportarse con una mejor actitud frente al pueblo dominicano. O sea, lo ideal es que, por ejemplo, el banco de reserva prestara tasas más bajas. ¿Entiendes? Porque se supone que los señores que están ahí no se quedan con el dinero. Ellos se quedan siempre, se los reparten, pero son de las cosas que hay que lograr, como hacen los chinos. Que cuando tú tienes un sistema público, tú tienes como objetivo garantizar que el servicio le llegue a la gente al menor sacrificio económico posible. Lo ideal es que sea gratuito, pero si tú no lo puedes regalar, que sean por lo menos subsidiados. Por eso, desde que se construyó la sociedad capitalista, se estuvo de acuerdo que muchos servicios fueran monopolio público, como el transporte, el agua, los servicios eléctricos, los servicios de salud, los servicios de educación, porque frente a salarios muy bajos, cuando tú privatizas muchas de estas cosas, entonces le quita el derecho que tiene la gente para acceder a esos servicios. De esta manera, yo te puedo decir que el SENASA ha pasado por diferentes etapas. En una primera etapa se puede decir que intentó ser un verdadero seguro privado, digo público, dándole mayor cobertura y facilidad a la gente, pero ya luego se ha convertido en un seguro privado, que no es lucrativo, es lo único que le cambia, pero tiene la misma conducta. Ojalá que los amigos que están ahí, hay mucha gente con bastante compromiso social, que puedo hablar de que más conozco, que es Jeffrey Lizardo, es el que más conozco, la persona que tiene compromiso social. El gerente que tiene, no puedo decir que tiene ese nivel de compromiso, pero por lo menos tiene funcionarios que tienen compromiso social, que deberían empujar a que el SENASA diera cobertura, si tiene recursos, para muchas atenciones que en República Dominicana son negadas. Te voy a poner un caso muy concreto. Un paciente con una insuficiencia cardíaca requiere un marcapaso que se llama desfibrilador y no se le puede poner aquí aunque el SENASA tenga el dinero. Y nos pasa a nosotros también en el colegio médico que tiene, ¿Por qué? Porque si no está metido en la cobertura, no se lo dan. Por ejemplo, el SENASA es el que atiende a los pacientes de régimen subsidiado y aunque tenga dinero le niega los medicamentos. Entonces lo que hacen es, como pasó con la gestión pasada, no estoy diciendo que estos están en la misma situación, que el dinero se los roban. Entonces el dinero que pudieran tener, que no han gastado, en vez de invertirlo en la gente, porque aquí se da mucho eso, pasa también con ARL. Tú, no sé si recuerdas, en el 2010, cuando yo fui miembro del Consejo de la Seguridad Social, el gobierno con los sindicalistas y los empresarios decidieron que se iban a robar 12,000 millones de pesos que habían en reserva de ARL. Pero ¿por qué no le aumentan la pensión a la gente? ¿Por qué no se lo dan en servicio a los dueños, que son los trabajadores? Entonces, esta forma, no, ellos no pudieron, porque nosotros fuimos inclusive al tribunal. Nosotros fuimos al tribunal administrativo y finalmente creo que se llegaron a repartir unos 2,000 millones y el resto no lo pudieron tocar porque el propio consejo luego retiró la resolución y eso se quedó así. Pero lo que quiero decir es que aquí hay una cultura de que recursos que deben ir para mejorar determinadas condiciones, como son las prestaciones de la seguridad social,
los funcionarios y el gobierno y los sindicalistas y todo este grupo de tigres que hay en República Dominicana, incluyendo ese sector empresarial explotador que tenemos, prefieren cogérselo que ese recurso que ya ha sido dispuesto para mejorar las condiciones de vida del trabajador se le dé al trabajador. Porque aquí existe la cultura entre gobierno, empresario y unos pseudo sindicalistas que hay de pretender que el trabajador tenga apenas ingresos de subsistencia y que cuando llegue el momento de irse de este mundo, pues que se vaya y deja a la familia totalmente abandonada. De esta manera que hay muchas tareas por delante, hay muchas cosas por hacer, pero nosotros nos sentimos, y con esto concluyo tu pregunta sobre SENASA, nos sentimos pues satisfechos que la gente tuviera mucha confianza en el SENASA, nada más que le llamamos a los gerentes del SENASA que se comporten como un seguro público y no como un seguro privado. Bueno, vamos a una pausa, doctor, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Conversamos con el doctor Fulgencio Severino. Doctor, ¿qué está fallando en la red hospitalaria dominicana? ¿Y por qué el costo de enfermarse es tan alto en el país? Bueno, tú sabes que salud es cara y cuando la salud es privada es más cara. ¿Por qué? Porque cuando queda en manos del médico con el paciente la negociación, el paciente está en condiciones de desventaja. ¿Entiendes? Entonces, por eso uno defiende que el sistema ideal es un sistema público de acceso libre, donde el médico trabaje por un salario bien pagado, no el salario de aquí. Aquí hay un salario que va desde 70 a 90 mil pesos más algún nivel de incentivo, o sea, un salario de explotación del médico. Claro. Y naturalmente se empuja para que el médico dependa más del ingreso privado. Entonces, en el ejercicio privado de la medicina hay muchas negociaciones, porque el sistema ha dejado que los médicos negocien de manera particular con los pacientes. Y entonces a eso se le agrega que con tantas prestaciones que no están incluidas en el plan básico o en el plan de servicio de salud, y ni la CISARRI ni el Consejo se deciden por garantizar que todas las condiciones que requiera un paciente para ser atendido le sean garantizados desde la seguridad social, entonces eso hace que un porcentaje elevado de prestaciones se den al margen de ese nivel de financiamiento. Por ejemplo, yo te puedo poner un diagnóstico si yo te quiero cobrar en efectivo y ya con eso la seguridad social no te cobra. Yo te puedo poner un diagnóstico para una cirugía diferente, sabiendo yo cómo se llama, pero no está en el catálogo, y entonces ya tú la tienes que pagar privado. Entonces, el principal problema de República Dominicana es el gasto de bolsillo, la atención dependiente de los ingresos de las personas, la negación del gobierno para dar el subsidio que establecía la ley para que una parte de los trabajadores independientes se afiliaran como contributivos, y eso ha hecho que esta gente está en el régimen subsidiado, pero no se van a ir a acostar a un hospital. Por ejemplo, te pasa con un comerciante que tiene niveles de ingreso y no se va a acostar en una cama de un hospital en condiciones de precariedad. Tú sabes cómo funciona el hospital con una gestión pésima. No hay un papel de baño, o sea, una cosa pésima. Yo digo en el hospital y digo que los directores no tienen idea de lo que es un paciente. Entonces, cuando uno lo compara con el sector privado, entonces, mirando desde esa perspectiva, pues yo te pudiera decir que la posibilidad que tenemos, si el gobierno quiere gastar poco, de todas maneras, si tú sumas los 100,000 millones de pesos que gasta la Seguridad Social, más los 73,000 que gasta el gobierno en el Servicio Nacional de Salud, esos serían los gastos públicos. Estamos hablando de un, qué sé yo,
2 puntos y algo por ciento del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta que era 7.8 millones. Si uno divide 175,000 entre 7.8, eso hace aproximadamente 2 puntos y algo del Producto Interno Bruto. Con eso no se va a ninguna parte, ningún sistema. O sea, aquí se necesitaría por lo menos un 6% a un 7% del Producto Interno Bruto. Que ¿cómo el gobierno lo puede garantizar? Bueno, el gobierno, la gente que tienen ciertos niveles de ingreso y que pudieran comprar un seguro, y el gobierno le da una parte, que es lo que establece la Ley de Seguridad Social. Eso garantizaría un financiamiento mejor, porque si tú tienes en ese régimen contributivo subsidiado, estaríamos hablando de, ponle 3 millones de personas con su familia. Y ellos, de esos 3 millones, que serían unos 6,000 millones mensual, aproximadamente, tomando en cuenta que casi 1,900 por cada persona, y el gobierno pone el 50 y ellos el 50, entonces tú dirías que tendríamos por esa vía unos 70,000, unos 72,000 o 80,000 millones más de pesos. Y entonces tú dirías que vía la seguridad social tú estarías llegando como a un 4%. Aún así el gobierno tiene que poner más dinero para el resto de la población, porque no puede pretender que el régimen subsidiado se atienda con los recursos que está dando hoy en día. Doctor, pero hay quienes entienden que el problema no es recursos, sino en qué se emplean. No, aquí se hace falta recursos. ¿En qué se va a emplear ese dinero? No, aquí hace falta recursos. Más dinero, pero ¿y para qué? No, aquí hace falta más recursos. Para que se los roben. Tú tienes que dar. Y la atención primaria, doctor. Por ejemplo, medicamentos, tú tienes que, para un paciente ir a la farmacia, alguien tiene que pagarlo. Y aquí la mayor gasto de gasto directo del paciente es en medicamentos. Sí, los gastos de bolsillo de medicamentos. En medicamentos, o sea, eso no te lo va a dar nadie. Si el gobierno no lo pone en la plata, aunque tú lo vayas a buscar a la farmacia, lo vayas a buscar a promesa. Muy poco, 12,000 pesos anuales. Eso es aparte de que poco para la mayoría, pero como te digo, el régimen subsidiado no le dan nada. A ese no le dan nada. No le dan nada a ese. Wow. Es decir, que ese siendo el más pobre, el gobierno de manera abusiva, menos protegido. Entonces ya con lo que tú me dices del tema de atención primaria, ese otro problema que hay en la República Dominicana, que nosotros hemos dicho, que para tú tener la atención primaria es todo. Yo siempre quiero aclarar el concepto. Entonces hay lo que se llama dentro de la atención primaria la atención, porque como le dije al principio, la gente enferma más por cuestiones económicas y sociales que por lo que tú y yo tenemos gripe hoy. O sea, la gente enferma más porque tiene poco dinero, porque tiene problemas de recursos para mantener la familia, porque está desempleado, porque vive en una comunidad violenta. Eso lo estresa y eso le genera enfermedades, cáncer, enfermedades del corazón, etc. Eso es lo que se llama determinante social y económico de la salud. Entonces la gente enferma más por eso que por los problemas biológicos. Ahora, usted tiene que corregir esa condición en la que vive la gente. Usted tiene que hacer que la gente viva en viviendas saludables, en las que uno se enferma. Por ejemplo, tú ahora tienes gripe, yo tengo gripe, pero ¿cuánta gente se pueden enfermar porque tú y yo tengamos gripe? Poca gente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una vivienda donde tú puedes estar en una habitación aislado o con tu esposa, si tienes, pero si tú vives, como yo conozco gente que viven 4 y 5 en una habitación, entonces ven a enfermar todos. Entonces, ese es un problema. El segundo problema que tenemos ya es la atención. La atención se va a dividir en 3 niveles. Primer nivel, que es el primer nivel de atención en la comunidad. El gobierno tiene que disponerse a garantizar atenciones de salud en la comunidad y ahí atender al régimen subsidiado, al contributivo subsidiado, que yo sigo insistiendo en que el gobierno debe impulsarlo, y al contributivo. Y al contributivo le cobre, y al contributivo subsidiado le cobre, y al subsidiado lo ve gratis. Pero tiene que garantizar que en esas comunidades en las que hay una cantidad determinada de personas, tengamos instalaciones sanitarias en condiciones y en capacidades para que tú y yo, que somos gente de clase media, nos podamos ir a sentar, no un puchero. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué la gente tiene que irse a atender a una clínica? El que puede va a ir siempre va a ir, lo hacen en todas partes, pero tú tienes que garantizar que el que no puede,
porque hay un costo indirecto de la atención médica, que es el transporte. Y mientras más pobre la gente, más lejos vive del centro de salud y menos va a ir al médico, porque tiene que buscar dinero primero para pagar un motor, porque si sale con un celular lo van a atracar. Y segundo, luego tiene que coger un transporte, sea un vehículo colectivo, privado o el metro. Y entonces el costo del transporte para la gente pobre es sumamente alto. Entonces, tú tienes que garantizar que ese primer nivel de atención esté en la comunidad. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno con las ARS? Creando en las plazas, y tú vas a ver en toda la plaza entonces que tenemos centros de primer nivel de atención. Pero eso no es el sitio para Claro eso. que no. Usted tiene que meterlo en el barrio, usted tiene que meterlo en la comunidad, porque para la gente llegar a la plaza tiene que pagar transporte. Claro. Y usted va a tener un viejito ahí que no se puede mover, usted va a tener una persona con una situación de discapacidad funcional que no va a poder ir. Entonces, por Dios, o sea, esto no se trata de que la gente haga negocio, esto se trata de que la gente tenga atención, pero aquí se sigue beneficiando a quienes tienen recursos para que sigan acumulando y se sigan enriqueciendo, y no para que la población tenga acceso a servicios de salud. De esa perspectiva, el gobierno anda mal, el sistema anda mal, y aquí, lamentablemente, tengo que decirlo en tu programa, aquí se necesita una revolución obligatoriamente. Aquí hay que poner fin al dominio que tiene la oligarquía sobre el sistema político dominicano y sobre la política pública, porque la razón fundamental por la que eso que yo estoy diciendo, que lo saben en el gobierno, lo saben los funcionarios del sector salud, no se implementa, es porque el gobierno llega con el financiamiento de toda esta oligarquía, y luego esta oligarquía le dice lo que el gobierno tiene que hacer. El gobierno lo que trabaja es para que esta oligarquía haga negocios, se siga enriqueciendo en detrimento inclusive de la población más pobre. De tal manera que aquí lo que la gente tiene que entender, que la causa de su problema es el control que tiene sobre el poder esa oligarquía, que lo logra con las grandes inversiones que hace en la campaña electoral para que los presidentes y todos esos congresistas puedan salir electos. Y entonces una vez llegan, pues inmediatamente empieza a exigirle que todas las decisiones del gobierno y las leyes que apruebe el Congreso pues vayan orientadas para que esta oligarquía siga logrando que las políticas públicas y las leyes beneficien a sus intereses y no los intereses del pueblo dominicano. De esta manera que todo esto se va a resolver cuando el pueblo tenga conciencia de que esa oligarquía es la responsable de sus problemas y que esos problemas que tiene están muy vinculados con el vasallaje que tiene el gobierno, producto de que esa oligarquía es la que le financia la campaña, y que se requiere una ruptura y que la oligarquía se quede en sus empresas, pero no influyendo en la política pública, porque ella tiene conflicto de intereses y lamentablemente sus intereses son contrarios a los intereses del pueblo dominicano. Doctor, se ha planteado en los últimos días, se ha reiterado, porque es un planteamiento ya viejo, de que en una eventual reforma al sistema de seguridad social deben de eliminarse la ARS y que solo exista la ARS del Estado. Eso es, desde el punto de vista social, se ve muy bien, pero lo que usted dice, el problema son los intereses que se mueven ahí. Sí, eso es correcto desde el punto de vista del derecho a la salud de la gente. Usted no puede tener intermediación, y más intermediación perversa, porque el problema de la intermediación en salud y en pensiones es que ellos tienen beneficios a costa de la desgracia de la población, entonces del trabajador y su familiar. Entonces, esa es una intermediación perversa y no debería existir. Y en eso hay que estar consciente, ese sector empresarial que está metido en el tema de la seguridad social, que se vaya a meter a hacer empresas. Aquí hay muchas fábricas que se pueden hacer para nosotros reducir las importaciones, pero quieren el camino más fácil, porque es un camino en el que me dan dinero, un camino rentista, como yo le llamo. Digo, le llaman muchos economistas, mediante el cual yo no hago ningún esfuerzo, simple y llanamente me dan dinero, lo gestiono como me da la gana, yo tengo el control de la información, me gano todos los años una gran cantidad de dinero, y simple y llanamente cuando tengo que negarle el servicio a
para quien recibo el dinero se lo niego, porque a todo esto es que es un sector empresarial con poco humanismo, porque tiene mucho dinero, pero esa codicia y ese afán de acumular es tan grande que sigue insistiendo en que el trabajador y sus familiares vivan en subsistencia y enfermos, y no en garantizarle calidad de vida. Por eso le paga bajo salario, pero concomitantemente con eso le niega muchos derechos, a pesar de que gestiona recursos económicos que son pagados por el propio trabajador. Bueno, profesor, hay un tema interesante que es el nuevo Código Penal y el ejercicio de la medicina. Me gustaría que tratáramos ese tema después de tu mensaje. Conversamos con el doctor Fulgencio Severino. En el segmento anterior planteamos las implicaciones que tiene el nuevo Código Penal para el ejercicio de la medicina. ¿Qué es lo que más le preocupa de esa legislación, doctor? Bueno, de la legislación en sentido general es que es un código represivo. Represivo. Es represivo, o sea, es un código que frente al deterioro en las condiciones de vida de la gente, le impone un conjunto de penalizaciones hasta la libertad de protesta. O sea, ese código castiga la protesta. Wow. Y entonces, en el campo de la actuación, cae en un conjunto de, no sé cómo llamarles, de errores o perversiones que, aunque no se refiere de manera categórica al ejercicio de la medicina, sí no pones excepciones a lo que son, por ejemplo, las situaciones de desenlace que se presentan en el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, La cirugía, ¿verdad? no, estoy aquí, soy médico, que me ha pasado, y llega una mujer pariendo, y yo tengo que hacer el parto sin yo ser obstetra. Sí. La posibilidad de errores mía es alta. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la consecuencia si yo cometo un error? Eso el código no lo aclara, es decir, las limitaciones de mi conocimiento por mi especialidad. Sí, claro. El tema o sea, utiliza muchos términos como son la inobservancia. La inobservancia es que me ocultaron un dato y yo no lo descubrí. Bueno, imagínate, hay que ser un investigador. Es decir, frente a un paciente o yo mismo afectado por un tema X, se me olvidó preguntar algo, eso se puede convertir en castigo. ¿Pero qué castigo? Porque siempre ha sido castigado. El problema es que el código lo penaliza, es decir, es como si tú estuvieras diciendo que los seres humanos somos fundamentalmente malos, ¿entiendes? Y que no actuamos por buena fe. Entonces, cuando tú ves que un grupo de legisladores lleno de... Porque todo el mundo lo conoce, los legisladores de aquí, todo el mundo lo conoce. Si uno le hiciera una, ¿cómo te digo? Una investigación, lo más probable es que todos deberían estar presos. La mayoría debería estar preso, porque la mayoría tienen una conducta impropia en el sector donde se han desenvuelto. Y estos vienen a privar entonces, que son más papitas que el papa, como dicen. Entonces, cuando uno ve que la sociedad va en ese grado de deterioro y tú comparas lo que está pasando en otros países, por ejemplo, el renacimiento de la filosofía nazi, en muchos países europeos, cuando tú ves la conducta de los Estados Unidos, que se vanagloriaron durante muchos años de ser la sociedad democrática modelo del mundo, asesinando gente en el Caribe ahí, y que porque parezcan narcotraficantes, bombardeándolo y asesinándolo, secuestrando presidentes. Entonces tú dices que cuando tú ves eso, dice que estamos en un retroceso de lo que fue la bandera del capitalismo. La bandera del capitalismo fue la democracia liberal, supuestamente, y estamos en una especie de retroceso
donde lo que predomina es el autoritarismo, porque aunque ellos siempre habían tenido sus dictadores favoritos, tú sabes, Sí, claro. y solamente lo cuestionaban cuando entraban en conflicto de intereses con los imperios o con las potencias, pero hoy uno lo que ve es que a nivel general se trata de coartar la libertad de prensa, que ha tenido mucho revuelo en el código. Se intenta castigar patrones de actuación sin hacer las aclaraciones para que no quede como la libertad de interpretación del juez. Tú no puedes dejar que todo quede a interpretación del juez. Te tiene que hacer un código o hacer una ley donde la cosa esté lo más clara posible y la interpretación no sea lo que predomine. Claro. No importa cuánto tiempo nos demos, porque usted no me puede violar lo que son mis derechos constitucionales. Claro. Es decir, yo como médico no voy a una actuación con el objetivo de hacer daño, pero me puede pasar una inobservancia, me puede pasar que no detecté una anomalía o que el paciente no me la pudo decir. No establece claramente dónde termina el error médico El error. y dónde comienza la responsabilidad penal. Exactamente. Entonces, eso es un problema. Entonces, si tú me dices a mí, bueno, que a nivel de justicia se debata el tema de si yo fui culpable tenga lo que sea un castigo civil, tú lo aceptas porque es económico, porque tú lo puedes resolver, pero que te digan que a ti te priven de tu libertad. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos frente a una sociedad donde ha escogido el camino de la penalización, el camino del castigo, el camino del encierro, el camino de la dictadura, como método para seguir coexistiendo frente a los grandes problemas que tiene la sociedad. Y en esa perspectiva, pues a mí me parece que consono con eso, República Dominicana tiene que barrer con todos esos eh, 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 con todas estas cosas que son propias de la dictadura trujillista y un poco de todo lo que fueron esos 12 años de Balaguer, de creerse que el poder puede convertirse en una dictadura que violente todos los derechos de la persona. Entonces, a mí me parece que por ahí que hay que ver el código. Los médicos, ya tú has visto que se han presentado algunas cosas. Sí. Hay mucho revuelo en el sector salud, pero creo que deberíamos tener un revuelo, como lo han tenido también algunos comunicadores, especialmente los digitales, Sí. con esto lo que ellos llaman la ley Mordaza. Pero hay muchas cosas donde el que se lea el código se va a dar cuenta que hasta el derecho de manifestación, de protesta, también en el código está castigado penalmente. O sea que estamos frente a un intento de dictadura en la República Dominicana y tanto el presidente como el Partido Revolucionario Dominicano y los sectores de poder tienen que saber que este pueblo supo salir de los colonizadores, supo salir de la intervención haitiana del año 1822, supo salir de la intervención norteamericana durante la restauración y supo salir de Trujillo y de Balaguer. O sea, que este pueblo tendrá todas las razones para movilizarse y derrotar esas pretensiones dictatoriales que hoy están dominando el escenario de la derecha y el escenario del Partido Revolucionario Moderno en el poder. Doctor, usted tiene una vasta experiencia docente, además de médico, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo evalúa la formación de los nuevos médicos dominicanos? Bueno, como te digo, la educación en sentido general en República Dominicana es una educación que nosotros denominamos de disciplina, no es una educación científica. Las universidades no enseñan a pensar, las universidades no enseñan a argumentar. La universidad enseña, apréndase que 2 y 2 son 4 y simple y llanamente diga que eso. Entonces, la medicina no está al margen de eso. Sí. Y aunque nosotros a nivel de hospitales discutimos bastante con los médicos que se van formando, donde tenemos mayores posibilidades de incidir porque se trabaja más con evidencias científicas. O sea, hay que demostrar que lo que estamos haciendo es lo correcto,
los jóvenes se dan cuenta de que esas evidencias cambian, y ahí vuelvo a lo anterior. Es decir, tú das un medicamento, y no voy a olvidar nunca un medicamento que yo le estaba recetando hace muchos años a un paciente, y ahí mismo me llegó un tic, que ese medicamento combinado con otro había matado 50 gente en Panamá, y se sacó del mercado ese medicamento. ¿Entiendes? Es decir, o sea, cosas que tú no tienes la información porque no existe, y pudo provocar un problema, y lo provocó en otros países. Aquí tal vez lo pudo haber provocado y no se detectó. Entonces, nosotros tenemos que avanzar hacia una medicina más argumentativa, como decía Aristóteles. Es decir, nosotros tenemos que avanzar hacia una medicina más lógica, una medicina demostrativa, una educación demostrativa, una educación donde la gente aprenda a pensar, porque cuando tú aprendes a pensar y frente a todos los hechos, tú los cuestionas, como decía Sócrates. Yo me cuestiono a mí mismo. Cuando a Sócrates le preguntaron que si él sabía, dije, yo hasta dudo que yo sepa algo. Porque tú tienes que estarte cuestionando todos los días si lo que tú haces es lo correcto, y si hay nueva forma de hacerlo, nada más que tienes que demostrarlo haciendo investigación. Entonces, en el campo de la medicina, ahí tenemos muchas debilidades, de que no hay financiamiento para investigaciones médicas. La industria farmacéutica todavía aquí no impulsa las investigaciones, sino que lo que hace es que copia los medicamentos que se inventan en otros países del mundo después que pasa el periodo del derecho de propiedad, y entonces lo convierten en fármacos locales. Yo creo que todavía que hace falta más inversión en lo que le llama investigación y desarrollo. Hay muy poca, las investigaciones que se están haciendo son muy básicas, y naturalmente la mayoría de los hospitales carecen de esos laboratorios de investigación por la situación de la pobre inversión. Pero de todas maneras, se pudiera decir que el médico dominicano tiene una formación más crítica, más basada en evidencia científica, y eso hace que a cualquier médico que tú vayas, pues tiene muchas posibilidades de que te den los mejores tratamientos que se han aprobado a nivel del mundo. Doctor, haciendo una mirada del futuro, si usted tuviera la responsabilidad de dirigir la política sanitaria del país, ¿cuáles serían algunas de las prioridades que usted señala? ¿3 o 4? Bueno, la principal es lograr que la atención sanitaria esté vinculada a la investigación y a la educación. O sea, esos 3 componentes deben estar íntimamente vinculados: educación, atención e investigación. En segundo, mayor recursos. Y tercero, empujaría a que la salud es un derecho, y que no debe depender en lo absoluto, para una cobertura y un acceso universal, de la capacidad económica de la gente, de tal manera que buscaría los recursos, le quitaría exenciones impositivas al sector empresarial para financiar el sector salud, porque tanto el sector salud como el sector educación debe tener acceso sin restricción por la capacidad económica de la persona, como servicio público, y en ese sentido pues serían las prioridades, y naturalmente eso va a implicar un hospital más comprometido desde el punto de vista tecnológico con el proceso de salud enfermedad que se da en República Dominicana, y se impulsaríamos un primer nivel de atención de calidad, pero en la comunidad, y quitaría todos esos centros que están en esa plaza comercial, y que ahí se pongan a hacer chelcha y vaina, y a bailar y a beber romo, pero no llegan a la población. No di que a brindar atenciones de salud lejos de la persona. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación hoy con nosotros. Entonces, la invitación queda abierta porque se quedaron muchos temas importantes que seguir conversando. Me botan del hospital cada vez que vengo así. Sí, vamos a cambiar nuestra forma de hacerlo de una forma más directa. A ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.
Amigos, ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales y a que nos veamos en un próximo programa. Feliz noche.